Hoy nos embarcamos en un viaje increíble, un viaje en el tiempo, a una de las civilizaciones más fascinantes de toda la historia, el Antiguo Egipto. Pensad en esto un segundo. Pirámides, momias, faraones. ¿A que sí? Es que solo con decir estas tres palabras ya nos transportamos, ¿verdad?, a esas arenas del desierto, a las orillas del gran río Nilo. Son los grandes iconos de un mundo que, ojo, miles de años después sigue despertando una curiosidad tremenda. Y claro, la gran pregunta es, ¿qué secretos guarda ese mundo antiguo? Pues bien, eso es exactamente lo que vamos a intentar descubrir juntos. Vamos a desvelar algunos de esos misterios que los rodean. Venga, vamos a sumergirnos de lleno. Vale, para empezar, lo primero es situarnos. Hay que entender que, aunque Egipto como país existe hoy, nuestro viaje no es al Egipto actual, no. Vamos mucho, mucho más atrás en el tiempo, a la civilización que nació en esa misma tierra hace más de 5.000 años. Mirad, esta escala de tiempo es alucinante. Estamos hablando de una civilización que arranca sobre el 3200 a.C., con un faraón llamado Narmer, el famoso rey escorpión. Y a partir de ahí, duró casi 3000 años. Es una auténtica barbaridad. De verdad, una de las civilizaciones más longevas de toda la historia. Pero, a ver, la pregunta es obvia, ¿no? ¿Cómo es posible? ¿Cómo una civilización tan potente prospera durante tantísimo tiempo en mitad de un desierto? La respuesta es simple y se reduce a una sola palabra: el Nilo. Y es que el Nilo no era un simple río, era literalmente la fuente de la vida. Todo, absolutamente todo, dependía de sus aguas. Para comer, para crecer, para existir. Es así de claro. Sin el Nilo no hay Antiguo Egipto. Punto. Lo que es realmente fascinante es que el Nilo era como una navaja suiza para los egipcios. Lo hacía todo. Por un lado, regaba las tierras, las hacía fértiles para poder cultivar en un desierto, imagínense. Por otro, era una despensa gigante, llena de peces y aves para cazar. Y además, funcionaba como la gran autopista del país. Por ahí se movía todo, mercancías, comida y sí, también esos bloques de piedra gigantescos para construir las pirámides. Claro, con una dependencia tan brutal, ¿cómo no iban a considerarlo un dios? Era lógico. Para ellos, el Nilo no era solo agua, era la prueba viviente, la manifestación de un poder divino que les daba la vida y se la sostenía día a día. Y hablar de dioses nos lleva directamente a la siguiente pieza del puzzle: el poder. ¿Quién mandaba en el Antiguo Egipto? Pues en la cima, en lo más alto, había dos grandes figuras, las que eran divinas y las que, eran terrenales. Es bastante fácil de entender en realidad. Por un lado estaba el panteón de los dioses, y no eran pocos, tenían cientos. Ellos controlaban pues todo el universo. Y por otro lado, en la tierra, el que mandaba era el faraón, el rey, el humano más poderoso, el gobernante absoluto. Aquí tenemos algunos ejemplos para que nos hagamos una idea. El dios supremo, el más importante, era Ra, el dios del sol, con su cabeza de halcón. Y como él, muchos otros dioses tenían esa mezcla tan característica, ¿no? Cuerpo de humano y cabeza de animal, como Bastet con cabeza de leona o Anubis con la de chacal. Y luego, entre los faraones, hubo muchísimos, claro, en 3000 años. Pero si hoy tuviéramos que nombrar a uno, el más famoso de todos, sin duda, es Tutankamón. Pero si hay algo que de verdad definía la forma de pensar de los egipcios, no era tanto la vida en la tierra, sino su obsesión con lo que venía después. Y es que ellos creían firmemente en la vida después de la muerte. Esa idea era el centro de todo, la piedra angular de su cultura. Absolutamente todo, sus rituales, su arte, esas construcciones gigantescas. Todo giraba en torno a una cosa: asegurarse de que el viaje a la eternidad fuera un éxito. Creían que el cuerpo físico era, indispensable para esa otra vida. Y por eso, claro, desarrollaron la momificación, un proceso súper complejo para preservar el cuerpo intacto. El objetivo: que el alma tuviera un hogar al que poder volver. De ahí vienen las famosas momias que todos conocemos. Y ojo, que no se iban de viaje con las manos vacías, ni mucho menos. Era como hacer la mudanza definitiva. Las tumbas se llenaban con todo tipo de cosas: muebles, ropa, vasijas, comida, básicamente todo lo que uno podría necesitar para vivir a cuerpo de rey en el más allá. Y claro, esta idea nos lleva directamente a las pirámides. Es la explicación perfecta de por qué las construyeron. Si eras un faraón, el ser más poderoso de todos, no te valía una tumba cualquiera. No. Necesitabas un monumento que durara para siempre, una fortaleza llena de pasadizos y cámaras secretas para proteger ese viaje tan importante.
Muy bien, hemos hablado de dioses, de faraones, del más allá, pero ¿cómo sabemos todo esto? ¿Cómo hemos podido reconstruir su mundo? Pues la clave de todo está en su sistema de escritura, que es, bueno, fascinante. Los jeroglíficos no eran solo letras, eran mucho más. Eran un sistema de escritura súper complejo y a la vez muy artístico. Con ellos decoraban los templos y, por supuesto, los sarcófagos, que eran esos ataúdes de lujo donde metían a las momias. Lo increíble es que durante miles de años nadie tenía ni idea de lo que significaban esos dibujitos. Eran un completo misterio, un código imposible de descifrar. Pero por suerte, gracias al trabajo increíble de los arqueólogos, hoy podemos leerlos. Y eso, claro, lo ha cambiado todo. Nos ha permitido traducir sus historias, sus creencias y entender su mundo de una forma que antes era sencillamente impensable. Y con esto llegamos al final de nuestro repaso. Pensemos en ello. Una civilización que dominó la ingeniería, la astronomía, que creó un sistema de creencias que aguantó 3 milenios. Así que la gran pregunta que queda flotando es, ¿qué nos puede enseñar hoy en día una civilización así? ¿Qué lecciones sobre cómo perdurar, sobre innovar, sobre tener un propósito podemos sacar de ellos para entendernos mejor a nosotros mismos y quizá, quién sabe, para nuestro futuro? Da que pensar, ¿verdad? Fascinante.